Bueno, hasieran emango diogu, lehenengo puntua, aurreko osoko bilkura eta onartzea, aprobación si procede el acta de la sesión anterior, bidali ziren bost akta, bi uztailekoak, irarakoa eta urrikoak, eta bi urrikoak, orduan da zeo badago, esateko edo onartzeko bostak batera, edo banan nahi duzuen moduan. Decía que se habían enviado 5 actas, se remitió el acta del 12 de julio, el 30 de julio, la del 27 de septiembre, la del 15 de octubre y la del 31 de octubre, con lo cual si hay alguna cuestión o si queréis que procedamos a la votación conjunta o por separado. Sí, Aitor. A ver, quería una duda que nos ha surgido. Entendemos, y creo que no ha cambiado el criterio, que desde que los plenos se graban, que las actas realmente, básicamente lo que recogen son las votaciones, es decir, que lo que son los debates y las cuestiones interpretativas van al vídeo. Entiendo que ese criterio no ha cambiado, ¿no? Es que en el acta... Vale. Pregunta si en el decreto siempre he puesto algo. Sí, correcto. Vale, pero no ese es el tema. En el acta de la sesión del 12 de julio, en el punto 6, en el que se habla de la determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial y sus retribuciones, leo textualmente. Y dado que la oposición, Podemos Equo Borovil, pese a criticar durante 2 años, ha solicitado el 50% de liberación, se propone. Hombre, vale, pues yo creo que eso no procede en el acta. Creo, Vale, pues eso os lo agradeceríamos. Sí, lo que se trata, quiero decir, yo por mi parte ningún problema en retirarlo. Lo que se trata es que las actas recojan los acuerdos y para eso está el vídeo, que luego las interpretaciones y las explicaciones y demás, porque si no al final, en vez de tener 5, pues tendríamos actas de muchísimas hojas y con todos los debates. Entonces lo que se trata es solo de que recojan los acuerdos. Si no hay problema en retirarlo. Lo que pasa es que tenemos muy mala suerte, ¿no? Siempre si queréis volver a debatir esto, nosotros estamos muy dispuestos, pero vamos, creo que no procede con el modelo que tenemos. ¿Que dices que es un error de corta pega? Pues pensaremos que tenemos muy mala suerte, ¿no? Vamos, que no hay ningún problema y, pues bueno, pues a partir de ahora también tener en cuenta que solo se recojan las votaciones en el de los acuerdos y lo demás queda... Sí, por eso digo que al final... ¿Alguna cuestión más relativa a las actas? No sé más. Solo la del 12 de julio, Héctor. Nada más. Pues si os parece bien con esa modificación, votamos todas en bloque. La aprobación. Vale, con esa modificación, bueno, retirando esa cuestión que ha matizado Aitor. Votos a favor de aprobar las actas, las 5 actas. Vale. Quedan aprobadas.